importancia era más que académica, más que mostrar, digamos, resultados de alguna investigación o hacer algo demasiado estructurado, ¿cierto? La idea era expresar algunas opiniones personales sobre nuestro quehacer, así yo, digamos, lo entendí, y que pudiera haber o existir o producirse algún diálogo, ¿cierto?, con los estudiantes, con el público, con los profesores, en fin. Así es que yo tengo aquí algunas ideas o algunos temas que me parecieron personalmente importantes. Quisiera referirme primero a la lectura, al papel de la lectura, ¿cierto? Y al qué significa leer, para pasar después a hacer algunas pequeñas y breves consideraciones sobre lo que el profesor de lenguaje, ¿cierto?, digamos, tiene que decir a ese respecto. Y por último, referirme brevemente a lo que se podría llamar crisis de la educación actual, ¿verdad? Y como no he tenido la oportunidad pública de referirme a ello, tengo algunas ideas también al respecto. Bueno, parto entonces con el tema de la lectura. La primera pregunta que me hago, ¿cierto?, es, en primer lugar, ¿qué es leer? La pregunta es súper fácil. Y luego, después, ¿quién es un buen lector? ¿Quién es un buen lector? Bueno, la verdad es que la lectura se asocia siempre, ¿verdad?, directamente, subconscientemente, con tomar un libro y leer, ¿verdad?, con la lectura de textos, con la lectura verbal. Pero la verdad es que la lectura es un acto muchísimo más generalizado, ¿cierto? Es un acto mucho más vital y bastante más extendido en la experiencia humana. La verdad es que, sin exagerar, sin querer exagerar demasiado, pero la vida es un acto de lectura, en general, ¿verdad? Y las personas a quienes se les llama, no me gusta mucho esa palabra, pero a quienes se les llama personas exitosas en la vida, en todos los planos, en todos los rangos, creo que se puede asociar de alguna manera ese éxito a la capacidad de lectura que tienen esas personas, por un lado, ¿cierto? Y por otro, a la capacidad que tienen esas personas para emitir un mensaje, o es decir, para dejarse leer por los demás. Así es que, a ver, lo primero es que leer es un acto consistente en decodificar signos de todo tipo. Bueno, los signos, ¿verdad? La vida nos invade y el sistema, ¿cierto?, actual nos invade con signos por todos lados. Casi es prácticamente imposible poder sustraerse o aislarse en la vida pública, ¿cierto?, de algún tipo de discurso. Todo el mundo quiere invadirse con discursos, y los discursos están allí en todos lados. Yo veo y en todos lados, ¿cierto?, discursos, mensajes. No es que me esté volviendo loco con todo esto, ¿no? Realmente, sencillamente observo, ¿no? Bueno, tan semiótica es la vida, ¿cierto?, tan semiótica es la vida, que incluso nosotros, los actores de la vida, los seres humanos, somos de alguna manera también signos, ¿no? En sí mismos, nosotros mismos somos significamos a través de toda nuestra conducta cultural, ¿cierto? O sea, a ver, el hombre que no es signo es el hombre que está desnudo, completamente desprovisto de cualquier signo cultural, de cualquier objeto, ¿cierto?, u utilización que esté asociada a una cultura. Allí podríamos decir que existe el hombre desprovisto de todo signo, pero apenas empieza a vestirse, ¿cierto?, apenas empiezan a aparecer las huellas, ¿verdad?, de una cultura, entonces podemos decir que el cuerpo se transforma en un texto, ¿cierto?
podemos decir que el niño cuando nace, el bebé, miren para dónde voy a ir, ¿cierto? Es una especie de página en blanco, ¿no? Es una página en blanco. Prontamente, ¿cierto? La familia, la madre y el padre, comenzarán a escribir sobre ese texto. Una de las primeras cosas que se escribe sobre el cuerpo de un niño, de una niña, por ejemplo, específicamente son los aritos, ¿verdad? Es una marca textual que significa femenino. Además hay un terror en los padres y las madres de que la hija puede ser confundida con un hijo y a su vez ser con terror de que el hijo podría ser confundido con una hija. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, ¿cierto? Las ropitas, ¿cierto? También tendrán ahí su función. El rosadito para las mujeres, ¿cierto? Y el azulito para los hombres, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de confusiones. En este momento, cuando estamos en este estado de vida, no tenemos muchas opciones para intervenir en nuestro propio texto, en el texto que somos, ¿verdad? Es en la adolescencia cuando comenzamos ahí a poner ciertas marcas personales en nuestro cuerpo que nos permiten cierto grado de independencia semiótica, ¿verdad? Ahora, evidentemente, ¿cierto? Que todos queremos expresar y estamos expresando cosas todo el rato, ¿cierto? Con nuestra apariencia, con nuestra conducta, con nuestros movimientos, con nuestras técnicas, etcétera, etcétera. Todo es significante, de alguna manera. Bueno, acercándome más a mi disciplina, digamos, a mi ámbito de interés, la literatura, quiero decir que, bueno, la literatura es un tipo de signo también, ¿verdad? Porque dentro de la enorme variedad de signos, o tipos de signos a que estamos expuestos en la vida cotidiana, la literatura, ¿verdad? La lectura literaria es un tipo de signo bastante especial. En el siguiente sentido, la lectura literaria, ¿verdad? Y el signo literario es un signo un poco más exigente que los demás signos. La mayoría de los signos que uno consume en la cotidianidad no demandan de quien los decodifica mayor trabajo, están dados, ¿cierto? Solamente a veces falta o basta con abrir los ojos, apretar el botón de un control remoto para acceder fácilmente a un signo, a un texto, a un sistema de signos. Pero abrir un libro, ya sacarlo de donde está, ya requiere un trabajo especial. Es un trabajo de desconexión de lo cotidiano, ¿no? Y luego asumir que para obtener cierta experiencia con la lectura uno debe invertir una cantidad de tiempo, ¿cierto? Que es un tiempo además de trabajo porque es de concentración y de decodificación. Entonces eso hace que en primer lugar el acto de la lectura sea un acto que involucra un trabajo, ¿cierto? Y una energía especial de parte del lector. Ahora, ¿cuáles son las gracias de hacer este esfuerzo? A ver, al leer literatura estamos ocupando, yo diría, el cerebro, ¿cierto? Que la naturaleza se demoró tanto tiempo en desarrollar y entregarnos, ¿verdad? Como en bandeja aquí tienen el aparato extraordinario que es el cerebro. Lo estamos ocupando in extenso, ¿cierto? Cuando uno está viendo televisión, está ocupando solamente una parte del cerebro. Y uno casi está durmiendo viendo televisión, está casi adormecido. Hay algunas capacidades que están absolutamente desconectadas. La primera de ellas es la capacidad crítica, y por supuesto que se va a ir apagando a la medida que más vayamos prendiendo el televisor. En cambio, el acto de abrir el libro, ¿cierto? Y enfrentarse a estas rayas, a estos grasemas, ¿cierto? Y convertir esas rayas en una representación de la vida, ¿cierto? Que es finalmente aquello que nos produce la literatura. Es decir, pasar de la raya a la visión de la vida que nos entrega la literatura es un acto, yo creo que es uno de los actos más complejos, ¿cierto?, que el cerebro humano puede realizar.
estás poniendo en juego, en ese momento, ¿cierto?, tu capacidad de concentración, estás poniendo en juego tu capacidad de imaginación. Al mismo tiempo, la literatura, la gran literatura, la buena literatura, está ofreciendo además una imagen de la vida, ¿cierto?, que es coherente. Y al mismo tiempo, al entregarte una imagen de la vida, está entregando una imagen de ti mismo de acuerdo a la vida. Las personas que no leen, en este país se lee muy poco. Eso está absolutamente estudiado, sentenciado, ¿cierto? Se lee muy poco. Y de alguna manera creo yo que la crisis de la educación actual tiene que ver, ¿cierto?, con esa falta de lectura. Los estudiantes no leen, en primer lugar porque en su casa no leen, ¿cierto? Los padres ya no leen. Es muy difícil que un niño que nace en una casa sin libros y en donde los padres, el único acto o el acto más complejo de codificación discursiva que hacen es enfrentarse a un reality show, ¿cierto?, en televisión, es muy difícil que de ese niño pueda salir un lector, ¿verdad? Y entonces, la ausencia de lectura, en el fondo, ¿cierto?, el no leer, implica un cerebro, de alguna manera, que tiene, no quiero decir un cerebro desperdiciado, porque ya sería demasiado, ¿cierto?, abusado, pero sí quiero decir un cerebro con ciertas zonas, con ciertas funciones maravillosas, desperdiciadas. Bueno, esa es ni mucho menos, ¿verdad?, la gracia de la lectura literaria. Además, cuando eres capaz de decodificar este texto, obtener y disfrutar de esta imagen de ti mismo, ¿cierto?, tienes una posición, ¿cierto? El sujeto que lee es capaz de tener una posición ante la vida, ante una posición informada de ello, ¿cierto?, ante la existencia, ante la evolución histórica, sabe qué tipo de sujeto es, ¿verdad?, y en qué tiempo se encuentra. Me parece que son elementos fundamentales para poder desenvolverse con algún grado de propiedad, ¿cierto?, con algún grado de información. Los sistemas actuales, lamentablemente, los sistemas educativos actuales no privilegian, lo dicen, los planes y programas, para no reflexionar los marcos curriculares, ¿verdad?, cuando hablan de literatura, ahí se declara, ¿cierto?, con todas sus letras, que lo que se debe buscar en el aula es el goce literario, ¿cierto?, que los alumnos aprendan a gozar de literatura. Pero nadie te dice cómo hacerlo, ¿cierto? Y cuando se produce la bajada de los planes y programas, lo que sucede es sencillamente que la literatura es un vehículo para estudiar léxico, para estudiar, qué sé yo, técnicas, ¿verdad?, tipos de narrador, etcétera. Es decir, hay un reduccionismo técnico. Y se descarta, ¿cierto?, la búsqueda del goce, ¿cierto? Eso, y creo que aquí, en este punto, subyace, disculpen mi dispersión, ¿cierto?, mi dispersión en este momento teórica, pero creo que subyace también una teoría al respecto, ¿cierto?, que es que educarse, dentro de todas las significaciones que puede tener la palabra educación, creo que la educación se puede también ver como la posibilidad del goce, la posibilidad del placer. Una sociedad educada es una sociedad que tendrá acceso igualitario, ¿cierto?, a los goces de la vida, a los goces del placer, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, rompería la hegemonía natural del mundo, políticamente natural del mundo, en donde solamente unos pocos son los que tienen acceso al goce, y la gran mayoría, entonces, son simples observadores, ¿verdad? Me parece a mí, entonces, que el rol, ¿cierto?, de educador, de profesor de lenguaje, en relación con esta área específica, que no es toda el área de profesor de lenguaje, sino que es una, que es la literatura, es conducir a los alumnos al goce. Me parece a mí que es la única función del profesor que no puede ser reemplazada ni por un computador, ni puede ser reemplazada por un libro, ni puede ser reemplazada por un programa
¿cierto? Por un programa computacional. En el resto de las cosas, en traspasar contenidos, en enseñar tipos de narrador, tipos de mundo, etcétera, allí creo que incluso lo hace mucho mejor una investigación personal que el libro o el programa computacional. No hay ningún problema. Y el profesor creo que no tiene competencia. Pero me parece a mí que el rol fundamental del profesor no es la transmisión del conocimiento, sino que es enseñar el amor por el conocimiento, el gusto por el conocimiento. Y eso, qué difícil es, ¿no? Y qué simple, también. Me parece a mí que, entonces, para poder lograr este magnífico objetivo, ¿cierto?, de hacer que la gente y que los alumnos, que estos niños de pronto se vuelven lectores, ¿cierto?, y por lo tanto unos ocupadores amplios de su cerebro, en toda la amplitud de su cerebro, me parece que la primera condición del profesor de lenguaje y comunicación es que le guste la literatura. No hay ningún secreto, ¿cierto? Si no te gusta, es imposible que tú puedas lograr que a un tercero le guste. De hecho, lo más probable es que si a ti no te gusta, lo que vas a generar es que a los demás tampoco les guste, ¿cierto? Por lo tanto, diría yo que frente a al problema de cuáles son las grandes competencias, ¿cierto?, que debe tener el profesor, pues jamás vamos a sumar esta competencia ahí, ¿cierto?, en el programa de competencias oficial, ¿ya? Efectivamente, ¿cierto? Pero diría yo que si humanamente, diría yo que la primera competencia que debiera evaluarse, ¿cierto?, en los futuros profesores es si realmente tienen alguna pasión o algún gusto, ¿cierto? En este caso, en primer lugar, por el lenguaje, en general, ¿ya? Y aquí también quiero decir que es absurda esa vieja separación entre lingüística y literatura, ¿verdad? Que los lingüistas, por un lado, ¿cierto?, con su carácter científico, así con delantal, ¿verdad?, como lo veía yo en la Universidad de Concepción, los lingüistas andaban con delantal para separarse, ¿cierto?, físicamente, visualmente, semióticamente, ¿verdad?, de los literatos, ¿cierto?, que usaban unas cintas más asociadas, ¿verdad?, a la cultura hippie, ¿verdad? Nos faltaba ahí el morral de cuero, ¿verdad?, y una vestimenta más informal, ¿verdad?, porque el literato es más informal. Entonces, todo eso me parece muy absurdo. A ver, el profesor de lenguaje, en primer lugar, gusta del lenguaje. Y si gusta del lenguaje, entonces querrá estar informado de cuál es, en primer lugar, de cómo se define científicamente el lenguaje. Querrá estar informado de cómo se usa el lenguaje. Querrá estar informado, ¿cierto?, de las técnicas del lenguaje. Pero por otro lado, querrá observar al lenguaje, ¿cierto?, en su ocupación o convertido en arte, ¿cierto? Querrá observar el lenguaje en su expresión más bella, obviamente, ¿cierto? O sea, no creo yo en el lingüista que no gusta de la literatura, y mucho menos creo en el literato que no quiere estar informado de cómo funciona una lengua, ¿verdad? Bueno, ahí entonces les dejo algunos temas, algunos tópicos para ver, ¿cierto?, si es que podemos discutir algo. Y una última cosita que tenía que ver con la crisis educacional, solamente una pequeña cosa. La crisis educacional se puede observar desde múltiples aspectos, desde múltiples puntos de vista. Nosotros los profesores, yo particularmente como profesor, ¿dónde lo observo más flagrantemente? En mis estudiantes, o en los estudiantes. Allí observo la crisis de la educación. Los estudiantes lo observarán en mí, obviamente, ¿cierto? Pero yo lo observo en ellos. ¿Y en dónde me parece a mí que el problema sea de manera más alarmante y más triste, ¿cierto? En observar a estudiantes desapasionados con lo que les gusta, o sea, perdón, desapasionados con lo que están estudiando. Eso es para mí un signo, ¿cierto?, de fracaso de todo el sistema. En primer lugar, los estudiantes son personas de 20 años, de 22 años, ¿cierto?, donde se supone que la vida, las ganas, bullen. Bueno, algunos tienen 30, ¿verdad? Seamos justos.
Pero se supone que en esta edad, bueno, y hasta los 30, en mi caso hasta los 50, un poco, voy a una burbujita. Pero en los 20 es un volcán, diría, eres una cosa indetenible, ¿cierto? La vida quiere pasar a través de ti. Y entonces, de pronto, observar a los alumnos, llevar sus cuerpos de sala en sala, ¿cierto? Fusilarios, colocándolos por ahí en la silla, ¿cierto? Y, no sé, eso da para mí personalmente, ese es un signo inequívoco de que las cosas están mal. El estudiante debe ser una persona energética, ¿cierto? Amante, que practique el amor por su disciplina, por su profesión, ¿verdad? Ahora, si está cansado hoy día cuando es estudiante, no me quiero imaginar qué va a ser de esa persona cuando lleve 5 años trabajando en el DAN en cualquier radio. ¿Cierto? Bueno, estimados alumnos y colegas, autoridades, ha sido mi presentación. Espero que haya alguna conversación en el final.